Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Parodiando esta frase, podríamos decir que en esta situación tan complicada del país, todos los caminos conducen a la educación para salir del estado de postración en que nos encontramos. Y tal vez para darle vuelta a la frase, podría decirles que todos los caminos conducen al Deán Valdivia de Mollendo. Presentamos a continuación la segunda ponencia, a cargo de la magíster Carla Misac Ascuña. Justamente nos va a referir lo que hemos venido diciendo, lo que significa el Deán Valdivia en la provincia de Islay, el impacto histórico del colegio, cómo ha influenciado en las juventudes de mollendinos, de cameños, de materamenses. Vamos a invitar como panelistas a la directora del colegio, la magíster Eric Rodríguez Núñez, al profesor Elvis Flores Díaz y al estudiante Will Chequia Segarra. Por favor, pasan a la mesa. La maestra Carla Misac con ustedes, una distinguida maestra, ha pasado por el director, por el Deán Valdivia y ahora ejerce como directora de la UGEL Islay. Todos estos merecimientos, como tienen que ser, ganados en concurso de méritos. Buenas tardes, siempre es un gusto estar en este auditorio y hoy día en una fecha sumamente especial porque estamos aquí disertando un tema que tiene que ver con ese pensamiento futurista, ¿no? Yo veo al Deán como un hombre muy visionario y hoy con la ponencia de usted, señor Herrera, mi hipótesis sigue tomando fuerza. Y en ese sentido, yo quiero saludarlos a cada uno de ustedes, a los estudiantes, me da muchísimo gusto que estén en esta oportunidad, a los maestros, esto es algo histórico porque son 100 años, están viviendo un momento histórico, probablemente no vamos a vivir para ser testigos de un centenario y eso hay que saberlo merituar. A mí me encargaron esta tarea y vamos a ver qué tal he hecho. Al final podríamos ir sacando las conclusiones cada uno. Cuando yo llego a trabajar al Colegio Deán Valdivia, recuerdo bien, fue un 1 de febrero, lo que más llamó mi atención y que no lo entendía porque no lo había vivido, era ese vínculo tan fuerte que tenían los exalumnos con la escuela. Es que los primeros días que yo pasé aquí, me la pasé atendiendo a exalumnos que venían de Estados Unidos, que venían de Francia, y venían unos a reconocer la infraestructura, otros venían de 20, de 30 años. Y los escuchaba y cada uno tenía sus ideas, tenía sus proyectos y me dejaba su teléfono y me pedían cosas, ¿no? En ese año trabajamos, bueno, el tiempo que he trabajado aquí como subdirectora está la profesora Anita, que hoy es la directora, merituado también porque es una maestra de trayectoria y creo que es un sueño realidad ser la directora del centenario, sin temor a equivocarme. Y me costó entenderlo y me puse a estudiar un poco quién era el Deán Valdivia, porque bueno, uno sabe, sí, cuando estudia los próceres de la independencia, lo toca, ¿no? Pero a profundidad, no tanto así. Y ahí entendí que
el deán Valdivia fue un hombre, si bien es cierto, fue un sacerdote, pero fue un sacerdote respondón, fue un sacerdote crítico, fue un sacerdote visionario, fue un hombre sumamente versátil, con un espíritu contestatario y que nos pone a revisar un poco este recorrido del colegio durante todos estos años, ¿no? Ya lo dijo el moderador, el doctor Eddie Vázquez, dicho sea de paso, lo conozco de toda la vida porque vivimos al frente, somos ambos de la punta. Su mamá tiene un valor personal en mi formación y en ese sentido, acá estamos todos como en familia, ¿no? El DEAN surge como una gran demanda. Los chicos no tenían dónde ir a estudiar y era urgente un colegio secundario, que si bien es cierto se le crea, pero no había plata para hacerlo sostenible. Es más, se genera un impuesto y es más, se genera todo un tema y tiempo después logra funcionar. Pero este colegio surge no solo en la controversia de querer aprender, esa avidez de los jóvenes de querer aprender, sino también en una coyuntura política, ¿no? Y esa coyuntura política que la han vivido a través de estos 100 años, parece que se metió en el corazón, en el cerebro de todos los deambaldivianos que han pasado por aquí. Porque es bien difícil ponerse de acuerdo. 100 años después, nos sigue costando. Y ese es un legado de Deán Valdivia. Un deán valdiviano, en realidad, es inteligente, tiene avidez por aprender, es autocrítico, tiene una opinión formada y además hace propuesta. Si no, miren lo que está pasando el día de hoy. Y entonces, ese es el perfil de un estudiante deán valdiviano. Cuando uno está frente a un deán valdiviano, sabe que no se va a quedar callado, sabe que va a tener una opinión, sabe que va a dar una propuesta, y en todo, a veces suena complicado llegar a un acuerdo, pero es allí donde las capacidades de todos se ponen en juego, y es que tenemos que hacerle frente. Un poco más de 15.000 estudiantes han pasado por las aulas del Deán Valdivia a lo largo de toda su historia. Yo le pedí a alguien de la escuela, no sé si está por aquí, que me ayude con esa estadística. Y entonces hay datos que se tienen, hay otros tantos que no, pero a ojo de cubero, como se dice, son miles de estudiantes que han egresado del Colegio Deán Valdivia, cada uno con la influencia del momento político que vivía nuestro país. Imagínense ustedes, allá hace 100 años, cuántos gobiernos, cuántas dictaduras, cuántas democracias, cuántos procesos históricos y que los estudiantes han ido viviendo. Ahora, cada uno de ellos con una situación sociopolítica diferente, que tenían ideales, que tenían una gran influencia de sus maestros, los cuales perfilaban sus personalidades, unos con más oportunidades que otros, es natural, pero todos, absolutamente todos, se sentían orgullosísimos de haber transitado por esa escuela. Todos, absolutamente todos. Y es que la identidad del deán valdiviano, 100 años después, yo creo que está intacta. Y me atrevo a decir que está mucho más fortalecida. Ahora, educar 100 años después es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad en crisis,
porque tenemos unas familias en crisis, porque creemos que la solución está en la satisfacción de todas nuestras necesidades y queremos que todo esté a la velocidad de un clic, y eso no es tan cierto. Y entonces educar ahora es mucho más complejo. Es mucho más complejo hacerte una autocrítica, es mucho más complejo asumir una postura, es mucho más complejo asumir un nuevo trabajo, y entonces allí viene lo que yo un poco denomino ese círculo virtuoso que es la evaluación. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Yo creo que Deán Valdivia era un hombre que de manera permanente se hacía estas preguntas. Y era un hombre que, además de ser altamente inteligente, con un coeficiente intelectual bastante alto, pero tenía un espíritu de investigar. Y no era un hombre solitario, era un hombre que establecía vínculos para aprender, y eso está en la data histórica cuando él asume diferentes cargos desde muy temprana edad. Y entonces es así que educar hoy en nuestro país es bien complejo, pero no solo en nuestro país. A veces yo me pongo a revisar la estadística de Latinoamérica, que son nuestros inmediatos, y es sumamente complejo. Necesitamos establecer alianzas para poder hacer esa parte que el Estado no hace. El colegio de Deán Valdivia es el colegio más grande de la provincia hoy, es el colegio que tiene la mayor cantidad de estudiantes hoy, pero al igual que muchas otras escuelas, enfrenta problemas como tienen que ver con los niveles de comprensión lectora, que tienen que ver con los niveles de resolución de problemas. Pero el mal de muchos es consuelo de pocos. Lo que más bien tenemos que hacer es que esa situación en la que estamos hoy, no solo el de Deán Valdivia, sino los colegios de nuestro país, tengamos que establecer alianzas para fortalecer esas capacidades. No solo los directivos, no solo los docentes, no solo los estudiantes, sino también los padres de familia. Porque a veces parece que educamos para otro tiempo. Y entonces yo considero sumamente importante que hoy la sociedad en general le reclama todo a la escuela. Si algo pasa mal, los profesores enseñaron mal. Si algo, la escuela tiene la culpa. Y en realidad eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto, jóvenes. La sociedad le demanda todo a la escuela, le demanda muchas cosas a los jóvenes, porque ustedes, jóvenes, son el presente. No solamente son el futuro, son de ahora. Porque los hechos que ustedes generen ahora son aquellos hechos que nos van a permitir fortalecernos. Y es que yo creo que el gran reto, a mí me decían, ¿cuál crees tú que es la visión al 2050? Yo creo que el gran reto ahora es formar ciudadanos. Ese es nuestro reto. Cuando el señor Herrera mostraba un círculo virtuoso y ponía al centro la educación y arriba los valores, yo pensaba que estábamos un poco en sintonía, porque yo considero que ahorita no es que esta escuela necesite más tecnología, la que tiene les aseguro que es suficiente. Posiblemente algunas pizarras interactivas van a servir como estrategia
para mejorar aprendizajes. Pero yo considero desde mi humilde posición que lo que necesitamos hoy es formar ciudadanos. ¿Es una tarea compleja? Sí, porque para formar ciudadanos, no solamente se tiene que escribir en la pizarra, sino más bien se tiene que enseñar en todo momento, en todo contexto. Y allí también es necesario hacer alianzas. Siempre hay alguien que sabe más que uno, decía mi mamá. Júntate con el que sabe un poco más que tú. Eso te va a permitir moverte y decir, allá, tengo que ir para allá, tengo que aprender. Entonces, yo creo que la provincia de Islay tiene muchos sueños, tiene grandes sueños, que la educación de hoy puede generar siempre y cuando nosotros generemos alianzas para poder hacer este trabajo y además poder ocupar un lugar importante a partir de hacer las cosas bien. Pero no hacer las cosas bien en el papel, ¿no? Lo que dice la evidencia, papelito manda. Yo creo que ahí está lo malo de nuestro país, ¿no? No está bien. Lo que nosotros tenemos que hacer, desde mi opinión, es buscar la excelencia porque tú quieres ser mejor. Y cuando alguien quiere ser mejor, no necesita muchas cosas. Es interesante, en la biblioteca también hay algunos pocos libros sobre el Deán Valdivia. Seguro que las promociones venideras van a poder contribuir a de repente trasladar esa riqueza bibliográfica a la biblioteca institucional. Pero cuando nosotros vemos la historia del Deán Valdivia, es un hombre que nació en condiciones adversas, que pasó situaciones adversas y sin saber de resiliencia, supo revertir ese contexto. ¿Por qué? Porque su ser era mucho más que el entorno. Y entonces solo así podemos nosotros superar. Entonces, a mí me dieron un tiempo pequeño. Yo lo que les quiero decir, que en este momento lo que nos reta no es la tecnología. En este momento lo que a mí no me reta es tener la mejor computadora, el mejor celular. No, lo que me reta a mí es, desde mi espacio, contribuir para que los estudiantes, a través del fortalecimiento de sus maestros, sean mejores. Lo que nos reta a la escuela hoy es hacer deanes valdivianos, hacer más deanes en toda la provincia. Necesitamos hacer una ola donde la gente quiera estudiar, quiera aprender, sea crítico, sea propositivo, veraz, autónomo, que no tenga nadie que le esté empujando para hacer algo. Eso necesitamos. Y yo considero que el Deán Valdivia es una cuna ideal para construir liderazgos. Cada uno de ustedes, jóvenes, a semejanza del Gran Deán, pueden ser esos faros que la provincia necesita. Aquí se están formando los futuros regidores, las futuras autoridades, ¿verdad? Esa sangre nueva que necesita ser renovada en nuestro país. Y alguien me decía hace pocos minutos, necesitamos personas que amplíen
su visión. Eso es cada uno de ustedes, estudiantes de ambaldivianos, maestros de ambaldivianos, padres de familia que nos están acompañando. Eso es en este momento. Yo quiero resumir que la visión de la provincia de Islay es que tenemos que forjar buenos ciudadanos. Si no lo hacemos, van a pasar 50 y 100 años más y probablemente vamos a seguir en una situación que siempre lo vamos criticando y nos vamos comparando y nos vamos lamentando. Más bien lo que tenemos que hacer es un espíritu proactivo, crítico, reconocer culpas y avanzar. Eso es sumamente importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pasamos al panel. En primer lugar, la directora del colegio, Edith Rodríguez Núñez. Pregunta. Bien, buenos días a todos, porque católica, pero no quería dejar de participar en este importante simposio y saludar también a Carlita. Escuché muy atenta lo que ella dijo, es muy cierto, hemos compartido con ella con su dirección, por un espacio casi de 4 años. Bueno, comparto su misión, ella nos dice, forjar buenos ciudadanos. ¿Aló? Ya. Entonces, bueno, voy a repetir. Escuché a Carlita que dijo la visión es formar buenos ciudadanos. Mi pregunta va en este sentido. ¿Qué hacemos ante las condiciones adversas que se nos presentan en una sociedad donde los chicos miran medios de comunicación y están mirando que hay la corrupción, los medios de comunicación solamente enseñan violencia y hay muy poco espacios donde ellos puedan recibir conocimientos, cultura, ¿no?, de parte de este poder que tienen los medios de comunicación? A ver, miren, la pregunta es complicada y es que podría resumirse en una sola palabra y es crear autonomía. Crear autonomía. Había una última diapositiva donde decía que nosotros decidíamos, ¿verdad? Irnos por un lado, irnos por el otro. Y es que el ser humano, desde que abre los ojos, toma decisiones. ¿Me levanto para llegar puntual o no? Me levanto. ¿Hago la tarea o no? Es una toma de decisión. Entonces, una de las formas que tendríamos que hacer desde la escuela, porque a veces, claro, involucrando a la familia, es generar autonomía, toma de decisiones. Es que yo decido si veo o no tal programa. Es que yo decido si uso mi celular para ver pornografía o para ver la investigación en el Google. Porque me estoy dirigiendo a un público de estudiantes. Bueno, yo a menudo, cada día que hago despacho en dirección, recibo mucha información y también recibo información del equipo de convivencia y ahí tenemos un grave problema con los jóvenes, ¿no? Y eso está acarreando otros temas que devienen en violencia. Entonces, el tema es, necesitamos trabajar más en desarrollar autonomía en los chicos,
Y obviamente eso también implica toma de decisiones. Seguro que van a haber otros ingredientes, sí, pero lo más importante es que el estudiante decida qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer, y también que decida decirle al otro, ¿no? Que tenga esa valentía de decirle al otro, no está bien, ¿no? A veces tienes dos caminos, o te quedas callado o levantas la voz. A veces por comodidad, por no comprarme el pleito, me quedo callado, pero muchas veces también es importante alzar la voz, y en eso, reitero, la autonomía es fundamental. Muchas gracias. La pregunta del profesor Elvis Flores Díaz, representación de los profesores de Gran Bolivia. Buenas tardes con todos. Efectivamente, sin el afán de hacer comparación, porque ahora en el contexto aniversario, las promociones nos visitan, las escuchamos, comentarios, vemos en las redes sociales, si el de antes es mejor al de ahora o viceversa, creo que en ese sentido el tiempo, el contexto han cambiado muchísimo. También las normas, las disposiciones han cambiado también. Pero lo que no ha cambiado en el de antes y de ahora es el propósito, creo yo, en formar, ayudar a que los estudiantes sean mejores personas, personas de bien. Y esta es la base para garantizar una sociedad distinta. Así tendremos ciudadanos mejores, profesionales, trabajadores mejores. En ese sentido quisiera preguntarle, señorita Carla, ¿de qué manera el debilitamiento de las normas afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje? Bien, yo hacía referencia que educamos hoy en un contexto totalmente diferente. Hay una crisis en la sociedad, hay una crisis política, hay una crisis en la familia. Es verdad, pero también es importante comprender el sentido de respeto a la persona. Tenemos que reconocer que ustedes, bueno, los que somos ya base 4, base 5, base 6, etcétera, hemos estudiado en otro contexto, ¿verdad? Donde era común decir que la letra entraba con sangre y el papá y la mamá iba y autorizaba al docente a castigar al hijo si no hacía la tarea, ¿no? Y eso, los que somos creo de 40 para arriba, lo hemos vivido. En ese contexto se han cometido también excesos, y esos excesos nos han llevado al otro lado, ¿no? Que está bien salvaguardar la integridad física de las personas, y eso estoy plenamente de acuerdo, pero también esto ha hecho que haya una línea muy débil entre lo que es el cumplimiento y entre lo que es la obligación, ¿no? Y entonces nos hemos ido al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Que todos pretendemos, de alguna manera, hacer lo que se nos ocurre, ¿no? Y entonces hay una crisis comportamental. Cada quien se dispara por donde le parece sin tomar en cuenta la consecuencia que puede generar. Es en ese contexto que, retorno a mi pregunta anterior, es sumamente importante reforjar el tema de la autonomía y reforzar el tema de la institucionalidad. Necesitamos hacer las cosas con mayor detalle, con mayor cuidado. Yo creo que si le pregunto a un estudiante ¿cuándo te portas mal y cuándo te portas bien?, la respuesta cae solita. Y es que educamos desde que ponemos un pie. Y es que en el Perú hay un dicho bien cierto que dice:
como te ven, te tratan, ¿verdad? Igual, si yo veo a un estudiante de Ambaldiviano bien puesto, con solo escucharle hilar 3, 4 frases, yo ya que digo, este chico es estudioso, hago su perfil. Nuestro cerebro es maravilloso, inmediatamente hacemos un perfil y me modero, ¿verdad? Entonces, ahí también es necesario que como institución educativa nosotros, existe en la escuela una misión de trabajo, un perfil del estudiante de Ambaldiviano, hagamos una revisión de ello en asambleas de aula y que podamos establecer esos límites que significan el respeto, ¿no? Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es respetar. Eso es sumamente tenerlo claro. El estudiante Willy Uchequia Segarra. Buenas tardes con todos ustedes, queridos compañeros alumnos, caballeros, y a la mesa y a bien, creo que como estudiante, yo mismo soy estudiante, soy el más indicado para hablar sobre los problemas, actitudes y comportamiento de los jóvenes, porque soy estudiante, tengo compañeros y conozco bien cómo actúan. Soy más indicado. Conocer que el problema, como dicen, social, sí ocurre, no en todos, no es hablando en general, tampoco para decir que abarca para todos los estudiantes. No todos miramos redes sociales y copiamos las actitudes o comportamientos malos que suceden. Además, tampoco soy el único. También sucede en los adultos, viendo vamos a poner un ejemplo, sus telenovelas, algunas películas que no son las más indicadas. Y pues, vamos a decir que eso también no es tan correcto. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que los alumnos tengan ese sentimiento de unión y progreso mutuo sin olvidar el egoísmo y la doble moral, siendo capaz director, profesor o mismo representante de los alumnos? A ver, creo que el estudiante nos hace una introducción y una reflexión sumamente importante, y es que el tema, les decía, que es estructural. El problema no solamente son los estudiantes, eso está mal. No podemos, o que solamente está mal la escuela, o que los docentes tienen la culpa de todo. No es verdad. Nuestro país y algunos países de Latinoamérica están viviendo una profunda crisis a todo nivel. Y entonces, lo que puedes hacer tú es estudiar, fortalecer tus capacidades de estudiante, forjarte, ser ese faro, ser esa luz que irradia a los demás, porque los seres humanos, aunque no lo digamos o nos cueste reconocerlo, siempre buscamos un ancla, siempre buscamos un espejo, y eso nos permite proyectarnos, ¿no? Pero en el caso de usted joven, de todos los chicos que están aquí, de todos en general, porque dice que todos aprendemos hasta el último minuto de vida, antes de exhalar y morir, estamos aprendiendo. Entonces, lo que queda es estudiar. Necesitamos esforzarnos en nuestra formación profesional, pero también necesitamos esforzarnos para ser mejores personas cada día. Eso es sumamente importante. ¿Y cómo soy mejor persona cada día? Evaluándome. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Ya? Volvemos al punto anterior, autonomía. ¿Bien? Yo quiero agradecer a la comisión organizadora por haberme permitido este espacio,
a todos ustedes por haberme escuchado y bueno, transitoriamente estoy en un cargo público. No es fácil, es sumamente complejo en esta crisis que se vive, sin embargo, ahí vamos trabajando. Ha sido sumamente placentero estar con ustedes y de verdad desearles a todos que este centenario nos reciba en unidad, fortaleciendo el compromiso de ser mejores personas y desde el lugar donde estemos, dar lo mejor. No hay otra. Lo único que nos queda es, desde el lugar que me toca, hacer lo mejor posible. Señor, levantó la mano. Perdóname, pero hay alguien que quería intervenir. Buenas tardes a todos. Sí, señor. Señores de la directiva, muy buenas tardes. Yo quería hacer una percepción, hacerle llegar algo que percibo. ¿Qué diferencia hay en lo que se está expresando acá y que pudiera expresarse en Tumbes, en Ayacucho o en Tacna? Estamos tratando un tema nacional, mundial. A lo que creo que debemos llegar, en la medida de lo posible, a la particularidad de la provincia de Islay y en especial del Colegio Nacional de Ambarí. ¿Qué hacer para que este colegio siga siendo una fábrica de grandes personajes? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son nuestros fantasmas? Porque en la mayoría de casos son fantasmas, no son reales, son fantasmas. La droga, la mala nutrición, son cosas superables. Yo no radico acá, la necesidad me ha llevado a otros sitios. Pero pienso que este tipo de simposios muy necesarios deberían particularizarse. Eso es todo, señores. Mil disculpas por esto. No, Gracias. perfecta su acotación. La particularidad está en que el DEAN Valdivia es el alma mater de la provincia, es la institución donde más estudiantes vienen y es la institución que a lo largo de la historia pues ha posesionado a miles de personas en la sociedad peruana en lugares expectantes. Y en ese contexto, un estudiante de ambaldiviano debe caracterizarse a modelo como un estudiante investigador, crítico, proactivo, autónomo, respetuoso, forjador de sociedad de día a día. Esa es la particularidad. ¿Bien? Creo que hay alguna intervención o creo que ya estamos saliendo de... A ver. La última. Bien. Buenas tardes, mi nombre es doctor Benedicto Vaca Rosado, director de la carrera profesional de Ingeniería Forestal Puerto Maldonado de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, de Ambaldiviano, con mucha honra. Mi pregunta es esto. Mi pregunta es, si vemos una visión al 2050, la UGEL debiera por lo menos concentrar a todos los profesionales salidos del DEAN Valdivia que están dispersos en otros sitios, internacionalmente, nacionalmente, regionalmente, con diferentes profesiones, y volcar sus experiencias a esta juventud que está aquí. Y no solamente a esta juventud, sino a la propia docencia. Prepararnos para la hecatombe que se viene a futuro. Todas las profesiones están orientadas a la parte ambiental. Tenemos la contabilidad ambiental, ingeniería ambiental, derecho ambiental, administración ambiental, economía ambiental, biología ambiental, arquitectura ambiental. Yo creo que los señores estudiantes debieran prospectivamente encallar hacia otra hecatombe que se viene, que es la neurociencia.
que es muy necesario que la neurociencia involucre en la educación. Tenemos en todos los aspectos. Y los profesionales que estamos fuera, podemos dar, incluso puedo conseguir profesionales que puedan dar clases virtuales a esta juventud. Y clases virtuales a todos los docentes. Tenemos 48 carreras en la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco. Ahora he venido justamente para el desfile de nuestro centenario. Soy de la promoción Bodas de Oro. Gracias. Decirles que la UGEL en este momento tiene 8 convenios firmados, justo con estudiantes de ambaldivianos. Tenemos convenios, hemos establecido alianzas estratégicas. Aquí está el señor Antonio Armejo, hemos establecido alianza con él porque, bueno, nos conocimos cuando yo pasé por esta casa de estudios y él en este momento está apoyando todo un tema de trabajo con maestros. Las alianzas están, el trabajo se hace, no es suficiente, es cierto, se debe seguir trabajando, es verdad, y en esa tarea estamos. Sería ideal que podamos hacer una cruzada a razón de este centenario y quizás hacer una agenda de profesionales para que, de acuerdo a las necesidades de cada contexto, se pueda ir atendiendo de manera progresiva. Le vamos a agradecer. Bien, yo quiero terminar mi participación. El tema educativo siempre da para más, y en todo momento, bueno, hay unas normas que cumplir, y en ese contexto agradezco el espacio.